Pero bueno, eso es todo lo que deben saber acerca de los datos básicos de Python. Después tenemos los tipos de datos que yo considero complejos, que son las listas, las tuplas, los diccionarios y los sets. Empecemos con las listas. Las listas están denominadas por estos corchetes cuadrados y pueden contener una n cantidad de elementos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí llenaré unos pequeños datos de muestra y después voy a imprimir esto. Si yo corro esto, podemos ver que lo imprime cada uno. Si yo imprimo el tipo de esta variable, vemos que es de tipo lista. ¿Cómo podemos identificar las listas? Primeramente, como ya mencioné, por estos corchetes cuadrados y porque cada elemento de la lista está separado por una coma. Después tenemos las tuplas. En rigor, las listas no deben tener tipos distintos de datos. Sin embargo, si nosotros intentamos correr esto, podemos ver que sí tenemos tipos diferentes de datos. ¿Ok? Entonces aquí estoy mezclando strings y enteros. Aunque esto es una mala práctica, ya que las listas deben estar definidas como valores del mismo tipo encerrados en un elemento. Para hacer la mezcla de tipos tenemos las tuplas. Vamos a poner aquí otros nombres. Y aquí vamos a poner una tupla que diga esto, que diga 20 y que diga cierto. Y yo imprimo otros nombres y también imprimo el tipo de otros nombres. Podemos ver que lo imprime con una tupla porque está delimitada por paréntesis. Ahora las tuplas tienen una pequeña curiosidad en Python, que es que no ocupan su delimitante de inicio y de fin, sino que Python implícitamente considera esto una tupla, lo cual podemos ver de nuevo. Al momento de imprimirlo, lo formatea con un paréntesis. Sin embargo, no es necesario ponerlo así. Después tenemos los diccionarios, en los cuales tenemos una serie de llaves y valores. Por ejemplo, pondré nombre y edad. Entonces aquí pondré Mario 22, pondré Oscar 35 y pondré Pepe 15. Si yo imprimo todo esto, podemos ver las principales características de los diccionarios, que es que se encuentran encerrados en corchetes y que cada uno de los pares está delimitado primero separándose entre ellos por comas, pero haciendo la unión entre elementos por medio de estos dos puntos. Los diccionarios cuentan con ciertas propiedades, como por ejemplo las llaves, que vendrían siendo los elementos de la izquierda, si lo quieren ver así, y de los cuales podemos acceder por medio de la función keys. Como podemos ver, tenemos que las llaves son Mario, Oscar y Pepe, que son las que tenemos aquí. Lo mismo podemos hacer para los valores, con la propiedad, o el método más bien, values. Entonces aquí podemos ver que tenemos los valores de cada uno. Este tipo de estructura es muy eficiente cuando queremos relacionar dos variables, por ejemplo, un nombre y edad, o país y ciudad, o cualquier tipo de datos que tengan que ir
juntos dentro de un par. También sirve y es muy utilizado para definir propiedades de una tabla o un objeto o un usuario, donde por ejemplo podríamos tener usuario, Mario, podemos tener edad y podemos tener país. Entonces si yo corro esto, podemos ver que aquí tenemos de igual manera como teníamos antes, pero ya no teniendo cada par de llave valor como un individuo dentro de un listado, sino siendo que cada par de llave valor es una propiedad de un usuario. Okay. Después tenemos los sets, que el set es muy similar a las listas, solamente haré esta pequeña distinción. Aquí vemos que tenemos 1, 2, 1, 5. Y después tenemos 3, 4, 5, 6. Entonces aquí nosotros podemos ver que el primero es una lista, que ya vimos que le definimos por corchetes cuadrados, y el segundo caso es un set, el cual también, de la misma forma que el diccionario, está delimitado por corchetes. Sin embargo, no tenemos este par de valores, sino que tenemos valores únicos delimitados por comas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aquí le pasamos otro valor repetido, por ejemplo, al set? El set va a ignorar los valores repetidos. Podemos ver que aquí solamente tenemos un 3, mientras que nosotros lo declaramos con 2. Y las listas sí toman valores repetidos. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Ahora, el pequeño ejercicio para entender los tipos de valores complejos, vamos a tomar una lista de diccionarios, que es algo que podemos tener. Entonces llamaremos a nuestra lista usuarios y tendremos un listado de usuarios, donde tendremos nombre, tendremos edad y tendremos mayor edad. Y esto será un booleano. Aquí en México la mayoría de edad es a los 18, entonces esto ya es verdadero. Entonces, si nosotros imprimimos usuarios, podemos ver cada uno de nuestros usuarios teniendo las mismas propiedades, nombre, edad y mayor edad, pero con valores diferentes para cada uno. Entonces imaginemos que nosotros tenemos un registro de todos los usuarios de nuestra aplicación, de todos los empleados de una compañía, y tenemos múltiples campos que todos tienen como nombre, edad, fecha de ingreso, domicilio, y los podemos encerrar en estos diccionarios. Obviamente, tener estos datos en nuestro código no es la mejor práctica en lo absoluto, pero para ilustrarnos cómo funciona este tipo de datos, podemos ver esto. Entonces, supongamos que yo quiero acceder al primer registro.
Ahora pasaremos a los índices de los tipos de datos. Los índices están delimitados, al igual que las listas, por corchetes cuadrados y tienen la característica de que dentro de él se pasará el índice que queremos tener. Todos los índices de las listas en Python comienzan desde el 0. Entonces aquí tomaremos el primer elemento, ya que estoy pasando el 0, y nos debe imprimir estos valores. Aquí podemos ver cómo nos imprime esos valores. Lo mismo si lo hacemos con 1 y lo mismo si lo hacemos con 2. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le pasamos un número que es mayor al índice? Ya que aquí tenemos el índice 0, tenemos el índice 1 y tenemos el índice 2. ¿Qué pasa si nosotros le pasamos un índice 3? Pues bueno, que nos va a mandar un error de index y nos va a decir, oye, tu index está fuera de rango, tú no tienes un índice 3 en esta lista. Ahora supongamos que esta lista es variable. Nosotros aquí conocemos la longitud de la lista, pero si nosotros sacamos esta lista de una base de datos o de una API, esta lista no siempre vamos a saber el límite de eso. Podríamos hacer algo como len de la lista. Y len es una función la cual nos regresa en un valor entero, como podemos ver aquí, la cantidad de ítems en un contenedor, por ejemplo en una lista. Y bueno, vemos que nos pasa 3. Entonces podríamos hacer algo como len de usuarios -1. Pero esto no es muy pythónico, que digamos. Okay. Hay una forma de obtener el último índice, que es con el -1. El -1 lo que hace, o bueno, el menos X número, lo que hace es contar de adelante hacia atrás. Sin embargo, aquí no tenemos un 0, porque no existe el -0, sino que empezamos desde -1 y -1 es nuestro último elemento del contenedor. Entonces, si nosotros imprimimos esto, podemos ver que en efecto nos imprime el mismo elemento, este tercer elemento. Lo mismo podemos hacer con -2, con -3. Ahora, ¿qué va a pasar si le pasamos un -4? Que vamos a tener este mismo error. No hay un índice -4. ¿Por qué? Porque ya pasamos este, ya no hay nada más atrás. Ahora, supongamos que tenemos un solo usuario con sus características que ya mencionamos. Es más fácil hacerlo así. Y veamos cómo acceder a las propiedades de un diccionario. Al diccionario, de igual manera, podemos entrar con los corchetes. Sin embargo, incluso aquí ya me lo recomienda el mismo IDE, no le pasamos un índice, ya que no tiene índices, tiene llaves, que son las que comentábamos aquí. Por ejemplo, el nombre. Si yo le digo, oye, imprime el nombre de este usuario, me imprime solamente el valor. Si yo le digo, imprímeme la edad, me imprimirá solamente la edad. Y lo mismo para mayor de edad. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy una llave que no está ahí? Si yo le digo, dame su género, por ejemplo, tengo un error que me dice, oye, este diccionario no tiene una llave llamada género. No la puedo encontrar. Para esto, los diccionarios cuentan con una pequeña función llamada get, en la cual nosotros le decimos qué queremos pasar y es lo mismo que hacerlo con los corchetes. Podemos ver que funciona de igual manera. Sin embargo, esta función lo que nos permite tener es un default, como nos lo pone aquí. Entonces yo le pongo que el default sea Panchito, sea masculino. Entonces, si tú no encuentras la llave género, imprime masculino. Al no encontrar esta llave, irá
por su default. Entonces, si nosotros estamos trabajando con diccionarios en los que algunos de ellos no tienen X o Y llaves, podemos usar esta función get para saber, ya sea que utilicemos un default o que por medio de condicionales hagamos otra lógica en la aplicación. Y bueno, no quiero que este video se haga tan largo, así que creo que lo dejaré de esta longitud. Creo que ya abarcamos muchos temas con estas variables y el video ya se hizo lo suficientemente largo, así que espero que les haya gustado y que hayan aprendido un par de cosas de las variables en Python.